Buenas noches, mi nombre es Liu Santiesteban y hoy la casualidad me ha puesto aquí en el American. Les doy la bienvenida y enseguida comenzamos en el Q1. Me encanta la presentación de este programa y la verdad que estoy muy contenta de estar hoy con ustedes compartiendo. Lamentablemente Ana Olema no puede estar acá con nosotros esta noche porque yo no sé si Biden está tratando de llevar el socialismo aquí en Miami a las mismas escalas que están pasando en Cuba, pero Ana está sin luz eléctrica. Luego vamos a tratar de conectar con ella para que nos cuente qué es lo que está pasando, pero bueno, aquí vamos a tratar de estar a la altura de nuestra queridísima Ana Olema, que, como les digo, sin electricidad no puede estar hoy con nosotros. Pero bueno, tenemos que hablar de la actualidad, de lo que está sucediendo en Cuba, porque hay un estallido social a las puertas, según algunos expertos. Y vamos a estar conversando sobre lo que está sucediendo en los últimos días, las protestas masivas que hemos visto, la represión brutal de la policía contra el pueblo cubano indefenso en las calles. Y para analizar esta situación, el posible estallido social y qué puede pasar o qué debemos hacer nosotros como ciudadanos pendientes de esta situación, tengo dos invitados de lujo hoy para conversar conmigo en el Q1. Vamos a estar primero dándole la bienvenida al doctor Julio Schilling, quien es politólogo, académico, director de Patria de Martí y una voz prominente del exilio cubano de Miami. Bienvenido, Julio, ¿cómo está? Un placer tenerlo acá en el Q1. No, el gusto es todo mío, Liu, de estar contigo en este formato tan importante y concuerdo contigo, la entrada me encanta, linda, de verdad. Verdad que sí, yo desde que la vi me quedé bonita. Y este programa también me parece súper importante y Julio, podemos hablar más adelante contigo sobre eso, porque de hecho es un peligro tremendo el avance del socialismo en Estados Unidos mismo. Entonces este tema de abordar al final la cabeza de ese socialismo, de ese comunismo que está en Cuba, es indispensable para poder prevenir que llegue a los Estados Unidos y que siga expandiéndose en la región latinoamericana. Julio, en estos días hemos visto al pueblo cubano reclamar sus derechos, reclamar un servicio eléctrico que pagan bien caro y que se lo quitan después de 15 horas de estar sin electricidad. Les han salido fuerzas y han vuelto a tomar las calles para exigir a los comunistas en el poder que se vayan, además de la electricidad, además de todo, pero siempre una actitud contra los dictadores. ¿Qué opinión te merece a ti esto que está sucediendo? Y si estamos a las puertas, según tu opinión, de un nuevo estallido social. Estamos, Liu, en un proceso de liberación. Si bien es cierto, totalmente cierto, que desde el 1 de enero de 1959 el pueblo de Cuba ha estado en una lucha heroica para liberarse del castrocomunismo, a través de las diferentes etapas ha tomado matices diferentes. Pero en gran medida el éxito de la dictadura castrista de poder mantenerse en el poder es cómo han logrado mantener en vigencia un régimen totalitario que urge de un control social absoluto. En otras palabras, tienen que poder predecir la acción social en masa en vías públicas, poder controlar. Y lo que vimos el 11 de julio fue la ruptura de ese mito inmutable de que el régimen puede controlar todo. O sea, en más de 72 localidades a través de la isla, cientos de miles de cubanos salieron a exigir los derechos naturales que les corresponde,
pidiendo libertad, pidiendo que concluya el sistema comunista, exigiendo derechos básicos que existen en cualquier país civilizado. Y importante de destacar que casi todas estas personas que salieron a la calle a protestar nacieron en cautiverio, o sea, son producto de la propaganda del castrocomunismo, o sea, del intento de formular un llamado hombre nuevo, que ha resultado un gran fracaso, porque el hombre nuevo quiere o ser libre en Cuba o ser libre en la nación cubana en el exilio. Entonces, este sentido de empoderarse del pueblo de Cuba, donde personas que no militaban en organizaciones ya son opositores de hecho. Entonces, lo que estamos viendo, y tú lo has dicho en estos días, donde cualquier factor enciende la chispa, fíjate que siempre, al poco tiempo, a los pocos segundos, ya está la exclamación libertad. O sea, hay un nivel de concienciación bien desarrollado, y eso para un régimen totalitario es lo peor que le puede pasar, porque ya la espontaneidad es lo que está rigiendo la conducta social en Cuba, y el régimen castrista no tiene modo de controlar cada segundo de cada día en Cuba. Asimismo, vamos a darle la bienvenida a otro invitado muy especial que tenemos hoy en el Q1, y se trata del joven líder opositor cubano Félix Llerena. Félix es embajador para Cuba de Juventud y Democracia para las Américas y directivo también del Partido del Pueblo. Félix, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Liu. Siempre un placer poder acompañarte a ti. Un honor estar acá en Analytican. Y por supuesto, ¿qué te puedo decir del otro invitado de honor que tienes acá? El profe Schilling. Como todos los seminaristas lo conocemos y lo recordamos, lo tenemos muy presente. Aprendimos muchísimo con él y sus enseñanzas nos sirvieron mucho para cuando regresamos a Cuba aplicarlas. Y de hecho, fíjate tanto el miedo que el régimen le tiene, que una de las primeras cosas que me quitaron cuando regresé a Cuba fue el libro de democratización para Cuba que escribió el profe Schilling. Así que un placer poder acompañarte. Gracias. Muy buen libro. Después lo pude leer de manera digital, pero porque el físico me lo quitaron en cuanto llegué a Cuba. Pero bueno, eso es para que tú veas el miedo que el régimen siempre le ha tenido. Es uno de mis libros de cabecera, debo decir. Bueno, Félix, estamos comentando con Julio estas últimas protestas que se han dado en Pinar del Río, que hemos visto que el pueblo ha salido nuevamente a las calles después de un año del 11 de julio de 2021. Y si pudiéramos ir viendo las imágenes, vamos a ver un fragmento de lo que sucedió en Pinar del Río para que lo comentemos y veamos cuál es la perspectiva que tenemos después de esta situación. Bien, aquí en estas imágenes estamos viendo las protestas, cómo se originaron, cómo empezaron. Estuvieron durante varias horas en Pinar del Río, en los palacios específicamente. Tras 15 horas de estar sin corriente eléctrica, la gente salió. Estamos viendo aquí un avance desde el punto de vista estratégico de los propios cubanos,
Primero, la persona que transmite esta directa es un muchacho que lo hace todo el tiempo desde la espalda de los manifestantes. No les graba la cara a los manifestantes en ningún momento, lo transmite todo el tiempo desde atrás. Y también vemos algunos jóvenes con la cara tapada, con pullover expuesto, y obviamente ya ahí vemos una conciencia de resistencia civil, una conciencia de protesta un poco más, digamos, planificada, ¿no? Esta protesta empezó pidiendo la luz eléctrica, que la volvieran a que reanudaran el servicio, y terminó cantando el himno nacional y diciéndoles a los directivos del Partido Comunista que vinieron a tratar de dormirlos y de convencerlos de que se fueran a sus casas, le dijeron a gritos que no querían más muela. Esto es una expresión cubana para que no me hagas más cuentos, no me hagas más historias, y pongan la corriente eléctrica. Tuvieron finalmente que poner la corriente eléctrica y solo así se disolvió la protesta. Teníamos a Félix, que habíamos presentado brevemente a Félix, que ya lo tenemos con nosotros. Félix, ¿qué te hace sentir esto? ¿Qué perspectiva tú crees que tenemos? ¿Cómo tú ves a los jóvenes? Ahora a mí me parece que están también como más decididos a echar la batalla. ¿Qué te hace sentir esta protesta? En efecto, Liu, mira, yo creo que ante todo estamos viendo en Cuba, sobre todo en la sociedad cubana, una maduración, a veces yo diría a pasos muy pronto. Yo creo que a veces hasta nos sorprende un poco cómo la sociedad civil y cómo la sociedad cubana ha dejado de ser una masa a convertirse en una ciudadanía que exige, que realmente está respondiendo a nivel, primero que todo, individual, y después de manera colectiva, no así como sucedía anteriormente, que siempre esperaban las órdenes, las indicaciones de los dirigentes, de los líderes, etcétera, para entonces poder acatar. Hoy estamos viendo cómo hay una sociedad, sobre todo en la parte más joven, y de hecho yo quisiera tocar sobre todo este punto. El régimen lo sabe, y sobre todo nosotros los activistas estamos más claros, que en Cuba hay una ruptura generacional, y eso ellos lo saben muy claro. En Cuba hay una vieja generación que ha estado durante 63 años frente al poder, han sido los mismos que fusilaron, los mismos que han asesinado, los mismos que llevan décadas ahí. Y por el otro lado hay una nueva generación que definitivamente no quiere seguir viviendo como han vivido sus padres, o como lamentablemente tuvieron que morir inclusive sus abuelos después de 63 años de dictadura. La otra gran victoria que nosotros también tenemos a nuestro favor es que esa juventud ya no le cree los cuentos, las mentiras de ese sistema. A ese sistema ya realmente, de manera de adoctrinar a la juventud cubana, no tiene forma, no tiene realmente métodos, no tiene, diríamos, discurso para la juventud cubana. Así que, por lo tanto, sabe muy claro que con la juventud la perdieron. ¿Qué es lo único que les queda? Bueno, pues lo que lo ha mantenido en el poder durante 63 años, que es la represión, que es la violencia. Y eso es lo que hemos visto que siempre ha realizado, ¿no?, contra los manifestantes. En el caso específico de Pinar del Río, lo vimos en los videos, vimos cuántas decenas de jóvenes estaban ahí en esa protesta. De hecho, el régimen después en los grupos de Facebook, después lo estuve revisando, que le asombró mucho cómo estaban los jóvenes ya cubiertos, cómo los jóvenes estaban de espalda. Eso les preocupa mucho a ellos, y yo creo que eso es algo, una victoria que también tenemos que anotarnos a nosotros, en el sentido de manera general a toda la sociedad civil cubana, y de manera especial, por supuesto, a la gente que está dentro de Cuba luchando y tratando al menos de hacer lo que pueda, ¿no?, para enfrentarse a ese sistema. Así que, por lo tanto, el panorama para el régimen es desolador, y para la juventud cubana es muy esperanzador. Así mismo, así mismo. Vamos a traer al doctor Chilling con nosotros también, porque esta situación no es casual. Esta situación en la que se encuentra el régimen, económicamente hablando, en un punto de destrucción absoluta de la economía, que no tienen petróleo para dar servicio eléctrico a la población, tiene unas causas. Podemos pensar que Venezuela ha dejado de enviarle petróleo, están esperando por Petro. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? Mira, un punto importante que hay que señalar cuando vemos el alto desarrollo del pueblo de Cuba intramuros en cuanto a no solo la visión que tienen del futuro de Cuba, sino los mecanismos de preservación donde están combatiendo y están tomando las medidas para proteger sus identidades
tomando en cuenta la represión que hay. Y esto, y hay que señalarlo, tiene mucho que ver cómo la nación cubana fuera del territorio, que incluye personas como tú, Liu, como tú, Félix, como Ana Olema, y tantos cubanos que a pesar de llegar a la libertad, a la tierra de libertad, nunca hemos dejado la nación cubana. Fíjate qué curioso, habemos generaciones diferentes, probablemente llegamos a los Estados Unidos con diferentes edades, sin embargo, todos mantenemos el mismo norte, que es Cuba y su libertad. Y esa transmisión se la hacemos a nuestros hermanos intramuros. Hay una Cuba, alguno está exiliado, otro dentro, donde único hay dos realidades, es con la cúpula dictatorial que sí vive en otro modo de vida, en otro universo, y eso el pueblo de Cuba lo sabe muy bien. Entonces, por eso es que ya realmente estamos viendo que han perdido el miedo. Y el factor de toda la deficiencia, el desastre económico en Cuba es 100% causado por la política. O sea, es un factor causado por un régimen que está en el poder. Es increíble cuando tomamos en cuenta que Cuba es una tierra rica en producción y sin embargo hay un hambre extraordinaria. Y si uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, hay muchas razones. No solo es que el saqueo de Cuba por parte de un grupo de 15 familias que están y llevan saqueando Cuba desde hace tiempo, sino el alto costo por reprimir. O sea, hay que entender que tener de 1 a 20 agentes de la policía política vigilando a cada persona, no solo que se ha declarado opositor, sino que ellos piensan que pudiera ser un opositor, el tener un cabildeo en el extranjero, el estar infiltrando instituciones y organizaciones dentro y fuera de la isla, todo eso tiene un costo extraordinario. Entonces, pues naturalmente, la naturaleza de parásito que el régimen ha tenido, pues en este caso el petróleo de Venezuela ha sido una de las fuentes, el narcotráfico ha sido otra, y ahí la llegada, como tú mencionaste, de Petro, que esto se empezó a trabajar desde el año 1991, cuando el difunto tirano Fidel Castro le pidió a Gustavo Petro que abandonara las guerrillas, que no perdiera más tiempo, porque ya el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo se había establecido y querían que él se uniera a esa corriente que dio el resultado en Venezuela como primer prototipo. Entonces, la economía de Venezuela es una extensión de la economía dictatorial del castrocomunismo, y la de Colombia, que quiera Dios que no llegue a ese punto, que las instituciones relevantes en Colombia impidan que eso ocurra, como ocurrió, por ejemplo, en Ecuador. La única razón por la cual Ecuador no llegó al punto de Venezuela fue porque las Fuerzas Armadas le aclararon al dictador Correa: si sigues, te sacamos del poder ejerciendo el derecho de rebelión. En Brasil no pudieron por la misma razón. Las Fuerzas Armadas e inteligencia militar, de la cual Jair Bolsonaro fue una parte muy importante, entendieron muy bien lo que estaba en juego y no fueron cooptadas las Fuerzas Armadas en Brasil. De modo de que el castrocomunismo es ahora asumido el papel de la Unión Soviética en el hemisferio occidental, y ellos deben su supervivencia al mando dictatorial desde La Habana. Entonces, pues le van a dar petróleo, droga, todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Precisamente sobre ese tema, usted va a estar dando un simposio este jueves. Si nos puede informar a la audiencia para que sepan de qué va a tratar, dónde va a ser, para que asistan, porque me parece que es un tema de suma importancia a tratar aquí en Estados Unidos también. Cómo no, con gusto, y muchas gracias, Liu. El simposio es Socialismo en las Américas, ¿cómo impedirlo? Se va a realizar en Miami el jueves 21 de julio, o sea, pasado mañana a las 5:30 de la tarde, en la Biblioteca Regional de Westchester, que está en Coral Wayland 94 Avenida. Es de 5:30 a 7:30 de la tarde. La entrada es completamente
gratuita, y para las personas que no pueden asistir presencialmente por factores geográficos o logísticos, se va a transmitir en vivo y en directo a través de Patria de Martí. Y el punto importante de analizar, Liu y Félix, es que entre 1959 y 1990, cuando cae el comunismo soviético, el único país que quedaba aún comunista era Cuba. Quiere decir que hubo una política de confrontar a estos regímenes y a estos movimientos, porque en algunos casos no llegaron al poder, y cuando llegaron de una forma u otra fueron revertidos. Fue porque había una política coherente que incluía la utilización de las fuerzas bélicas para sacarlos del poder. La caída del comunismo soviético, que por un lado todo lo podemos celebrar, sin embargo, por otro lado, para las Américas fue funesto, porque el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo cambió la metodología totalmente. Adoptaron lo que Salvador Allende hizo en Chile, pero aprendiendo de que había que cooptar las Fuerzas Armadas a todo dar, de lo contrario corrían el mismo riesgo que Salvador Allende. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? De 1991 hasta la fecha, aproximadamente el mismo espacio de tiempo entre los dos periodos. Hay 9 países ahora en manos de ya regímenes formales socialistas o movimientos socialistas que están en el poder y están en el camino para intentar decomunizar esos países. Entonces, yo creo que el mundo libre y sobre todo los Estados Unidos tienen que examinarse y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? No es que ellos lo están haciendo tan bien. Bolivia es un caso que lo tenemos a dólares de la esquina. O sea, después que el país se libera, había que primero ilegalizar el partido Movimiento al Socialismo, porque no es un partido en el sentido de un partido de una democracia, sino es un movimiento antisistema para llegar al poder, y había que imputar y llevar los cargos que el dictador Evo Morales pues se ha ganado. Eso no se hizo. Ahí están los resultados. Eso no es la presidenta interina. Terriblemente. Impresión. Así que y además, lo peor de todo es que esto no está sucediendo de manera fortuita. Está pasando también porque desde la administración Biden no se está haciendo absolutamente nada para detener el avance de las fuerzas del mal, ¿no? De esa izquierda radicalizada por completo que está llevando el comunismo a todos estos países hermanos. Y precisamente por una esperanza de lo que pueda suceder brevemente en el 2024 en Estados Unidos, pues el presidente Trump acaba de decir que ya ha decidido qué va a hacer en las elecciones de 2024. Esperemos que sea lo que muchos esperamos, valga la redundancia, y es de que se presente este viernes. El American a las 9 de la noche va a transmitir ese meeting tan importante en español, así que todos ustedes conéctense con el American este viernes. El jueves con el simposio del Dr. Chilling en Patria de Martí a las 6:30, y el viernes a las 9 de la noche con el American, que vamos a estar transmitiendo el meeting en un programa especial en español para que llegara a toda la comunidad latina. Félix, me gustaría que hablaras brevemente de tu experiencia. Estuviste en la Cumbre de las Américas, hiciste una excelente actuación allí, una defensa de los presos políticos cubanos muy importante, porque entre las cosas que mencionaba Chilling estaba que ahora el régimen tiene mucho más gasto también porque está vigilando a ese pueblo que se ha convertido en opositor a partir del 11 de julio. Tenemos en Cuba ahora mismo 1,000 presos políticos cubanos, muchos de ellos jóvenes, incluidos menores de edad que están sufriendo en las cárceles cubanas. Me gustaría que me hablaras de tu experiencia en la Cumbre de las Américas y de cómo denunciaste esto, cómo sentiste en ese sentido a las autoridades con las que hablaste, porque te vi que tuviste contacto con Almagro y con otras altas personalidades. Por favor,
Coméntanos sobre esto. Sí, enseguida te comento. Mira, yo creo que hablar de los presos políticos, yo creo para todos los cubanos, al menos los cubanos libres, es una obligación, es un compromiso, y por eso es que no podía ir a la Cumbre de las Américas y no voy a ningún otro evento. Y si no menciono a los presos políticos, si no exijo desde ese lugar la libertad para ellos, es que sencillamente no he hecho nada. Porque yo creo que los presos políticos es lo primero. De hecho, así tiene en este pullover que tengo puesto, así lo dice, primero libres todos. Y esa es la primera exigencia, ¿no? Al menos en el caso específico, de manera personal para mí, y también lo es para ti, como es para Julio, como para muchísimos cubanos, ¿no? Que estamos desde afuera o desde adentro exigiendo la liberación inmediata y sobre todo incondicional de todos los presos políticos. En el caso específico de la Cumbre de las Américas, mira, no solamente con el propio secretario general Almagro, sino también, por ejemplo, se lo conversaba con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el señor Brian Nichols. También se lo comenté específicamente a Emily Mendrala, que tuve la posibilidad después de conversar con ella personalmente. Yo creo que la administración, esta administración tiene algo raro, y es una de las tantas cosas raras que tiene, ¿no? Pero tiene una cosa que no veía en la administración anterior. En la administración anterior yo veía un mismo lenguaje, un mismo discurso. El mismo discurso que se decía en la Casa Blanca era el mismo discurso que después se empleaba en el Departamento de Estado. Hoy en esta administración vemos a un Departamento de Estado, yo he podido conversar con el subsecretario de Estado, como te decía, y he podido intercambiar correspondencia con el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, y desde el propio Departamento de Estado, no solamente porque está allá adentro Maratecas y otra gente que sí conoce la realidad cubana muy cercana, hay una posición de cero acercamiento con el régimen y hay una posición, diríamos, un poco más cercana. De hecho, se ha mantenido la campaña Presos ¿Por qué?, que inició la administración anterior. Hay cosas de la defensa de las libertades que sí se han mantenido desde el Departamento de Estado. Pero de pronto ves a un asesor del presidente, como es el señor Juan González, totalmente diferente a la posición que tiene el Departamento de Estado. El Departamento del Tesoro dice otra cosa. El Departamento de Comercio puede sacar un postulado. El Departamento de Transporte, un día cualquiera, ni siquiera pregunta si es que al otro día el régimen, un ejemplo, acaba de reprimir o al otro día el régimen va a celebrar una fecha conmemorativa para ellos. Bueno, pues el Departamento de Comercio, de Transporte, saca una medida que hacía rato que ya tenía ahí en el buró. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Que he visto desde esta administración que cada cual, como que es que dice, mantiene una postura y al final como que no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, pues precisamente porque dentro de la administración hay gente que sencillamente no quiere una línea dura contra el régimen. Dentro de la administración hay personas que su posición, su cargo lo tienen hoy porque la agenda que pensaban desarrollar es totalmente diferente a la que después del 11 de julio han tenido que desarrollar. No así funciona con varios diplomáticos a los cuales conozco, sobre todo los diplomáticos de carrera, los que han servido a varias administraciones republicanas y demócratas, y también así con algunos congresistas de ambos partidos, inclusive, que siempre han tenido una posición coherente hacia la libertad de Cuba. No ha pasado así en este caso específico del Poder Ejecutivo y en algunos que otros funcionarios dentro del Departamento de Estado que no son diplomáticos de carrera, sino que son diplomáticos que sirven a esta administración. Cuando esta administración pase, estas personas serán sacadas de ahí de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que sí te podía comentar? Que un factor número uno, nuestra causa, la libertad de los presos políticos es, ya te digo, es la razón número uno, yo creo, de muchas de nuestras acciones, ¿no? De muchas de nuestras cosas que hacemos, y no solamente la mía, lo vimos también como, por ejemplo, la propia Rosa María Payá y todo el grupo de personas, lo mismo de Cuba Decide, de la propia Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, hicieron actividades también allá en Los Ángeles, también estaba en Aulema también. Yo creo que el tema de los presos políticos es fundamental, donde quiera que vayamos. ¿Cuál fue mi misión específica dentro del foro específico de la sociedad civil de la Cumbre de las Américas? Uno, bueno, pues buscar la condena a esto, que de hecho esa condena no estaba. La condena al foro de Sao Paulo, la condena al grupo de Puebla, que es ahora el nuevo rostro que le intentan vender al foro de Sao Paulo. Ellos de vez en cuando se echan un poco de maquillaje y se venden un poco más, como más modernos. Bueno, pues lograr incluir dentro de la declaración final de la sociedad civil de las Américas una condena. Primero, a la acción desestabilizadora del régimen en la región. Y segundo, a las actividades del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Yo creo que fue una victoria rotunda para los que defendemos la libertad y combatimos, por supuesto, esta ideología que nos ha llevado no solamente a una de las peores dictaduras y a la más larga dictadura del hemisferio, sino a la dictadura que ha traído al continente las peores dictaduras y además de las peores dictaduras, los peores crímenes. Porque y los peores crímenes y los peores negocios, porque esta dictadura está vinculada con lo peor del mundo, no solamente con el narcotráfico, sino también está vinculada con el terrorismo, con los grupos terroristas. Hoy mismo hay presencia en Cuba de grupos terroristas como Hezbollah, lo hemos visto, de hecho, están de turismo
en Varadero, andan esta semana de turismo en Varadero, y junto con los periodistas, entre comillas periodistas del grupo Al-Mayadin, que Al-Mayadin es financiado directamente desde los grupos como Hezbollah y la milicia también de distintos grupos, en este caso de la yihad islámica del Medio Oriente. Al-Mayadin está, de hecho, en esta semana paseando por Cuba, la directora en español y bueno, alabando a Fidel Castro y todo lo demás. Entonces, la labor de nosotros, o al menos la que menos creo que estamos haciendo, sobre todo desde Juventud y Democracia en las Américas, es visibilizar lo que está sucediendo en Cuba y sobre todo denunciar y condenar a estos regímenes. Con estos regímenes no se puede tener mano blanda. Con estos regímenes hay que tratarlos a ellos como ellos tratan a sus pueblos. Y ellos tratan a sus pueblos de una manera brutal. Así que contra ellos hay que tratarlo como lo que no son. O sea, ellos no son democracia, ellos no son gobiernos legítimos, por lo tanto no hay que darles ni cobertura, ni ningún tipo de invitación. Por eso celebré mucho que al menos este país anfitrión no los invitara a la Cumbre de las Américas. La verdad es que eso fue una de las cosas, una de las pocas cosas que uno puede celebrarle a Biden, y es que también hubo una presión por parte de la sociedad civil cubana, del exilio cubano, fuerte, no nos pueden ignorar tampoco, y esa fue una de las cosas que uno puede decir. Biden, fíjate. Yo creo que esa decisión de no invitar a los regímenes se tomó sobre todo desde el Buró del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental. Del Departamento de Estado. Se tomó. Brian Nichols es una persona que yo considero que es una persona que ha sido coherente, ha servido durante varias administraciones. Y el secretario de Estado es un poco atípico para ser demócrata, y eso sí te lo puedo asegurar. Para ser demócrata, el secretario de Estado diríamos un poco atípico. Sí, es la impresión que yo tengo, que es una persona. Sí, la decisión viene del Departamento de Estado, estoy casi seguro de eso. Mira, hay algo que dijiste, un par de cosas que quisiera acotar. Primero, señalaste algo que es importante, y es que aquí la administración Biden no tiene una política coherente con respecto a las dictaduras, ni siquiera en cuanto a una sola dictadura, ¿no? O sea, con Cuba hacen acciones que se contradicen todo el tiempo entre departamentos. Y yo pienso que esto es parte de la falta de liderazgo que tiene el presidente Biden, que no está en su sano juicio, evidentemente. Lo hemos visto divagar muchas veces, saludar a fantasmas, en fin. Es demasiado evidente que no está lúcido, y se nota en esto y en todas las demás cosas, pero específicamente en la política exterior, pues se nota que no hay ahí un liderazgo fuerte. Y después hablaste de los presos. Sí, si quieres te doy la opinión y después me hablas del tema de los presos. No, vamos a dejar a Biden porque sería un programa entero, pero me interesa mucho y nos quedamos sin tiempo, que está desaparecido todavía, incomunicado, José Daniel Ferrer García, que es el líder opositor más destacado que está hoy dentro de Cuba, que está preso desde hace un año, desde el 11 de julio pasado, solo por salir de su casa, caminar y tratar de unirse a las protestas del pueblo. Su familia no sabe de él desde hace muchísimos días, y esto es una situación que está pasándole a este gran líder opositor, pero también hay muchísimos presos que sufren golpizas, que sufren acoso a sus familias. Estamos viendo que se ha redoblado también la represión contra el pueblo cubano. Vimos unas imágenes, no sé si las tenemos para verlas en Santiago de Cuba, que me gustaría que las comentáramos, porque ahí ni siquiera hay una protesta, es una conga, la conga de los hoyos, es un evento que siempre sucede en Santiago de Cuba, y vemos estas imágenes de represión brutal contra una población indefensa que no está ni protestando. Hemos visto varias imágenes como esta en los últimos días, donde hubo una embarazada también que se dice que ha perdido el bebé. Vimos las imágenes de la embarazada, que por respeto no las vamos a poner, pero se la llevaron después de una golpiza en el medio de la calle, y así en Managua hemos visto otras imágenes. En estos días han matado a un menor de edad de un disparo a quemarropa mientras estaba en el piso esposado. O sea, a la dictadura no le queda más nada que la violencia absoluta contra el pueblo para mantener, porque ya no tiene apoyo de prácticamente ningún sector en la sociedad.
Félix y Julio, ambos me gustaría que comentáramos esto. ¿Qué ustedes creen que puede suceder con este tipo de actitudes en los próximos días? Hemos visto también niños que han muerto, tenemos reporte de 2 niñas muertas por dengue, hay una situación sanitaria también muy fuerte y muy, digamos, de emergencia. Estas están a las puertas o abriendo las puertas para que el pueblo cubano finalmente decida sacar el comunismo de Cuba. Mira, primero bien rápido, concuerdo, o sea, con lo expresado por Félix, el subsecretario Brian Nichols es un amigo de la libertad de Cuba y la democracia en general, y yo creo que eso, o sea, es muy afortunado de que está ahí. El castrocomunismo está en una posición muy difícil, Liu. Están ejerciendo el terrorismo de Estado a un nivel más acelerado con las condenas. Usaron la segunda parte de la estrategia de abrir la salida migratoria por medio de Nicaragua y negociaron con México que no hostigaran a los cubanos para no solo poner presión a los Estados Unidos en la frontera sur, sino tratar de domesticar a los cubanos por medio de que estén pensando en salir del país y no en las calles exigiendo sus derechos. Y sin embargo, vemos el pueblo sigue insistiendo a pesar de las medidas brutales y el ejercicio del terrorismo de Estado a un nivel muy elevado, y a pesar de tener la puerta de salida abierta para los cubanos que se quieran ir, que tengan los recursos, que de una forma u otra, tal vez si tienen familiares en el exterior lo pudieran conseguir. Sin embargo, el cubano sigue rebelde dentro de la isla, sigue exigiendo libertad. Y esto es un escenario para una dictadura como la castrista terrible, porque las herramientas que han usado por más de 6 décadas ya no están teniendo el mismo efecto. Parecería que el pueblo de Cuba se ha inmunizado de este tipo, de esta metodología para mantenerse en el poder. Por eso es que el proceso de liberación va. El proceso de liberación en curso es indetenible. El castrocomunismo lo sabe. Recordemos que llevan ya un buen tiempo, desde hace décadas, que los familiares de esta élite dictatorial tienen residencias en otros países. El dinero que se han robado lo tienen en otros países, precisamente porque están conscientes de que el día inevitable de la liberación de Cuba llegará. Y estamos viendo todas las síntomas de que eso está en curso plenamente. Así mismo, Félix. Oye, siempre yo disfruto muchísimo escuchar a Julio. Yo siempre aprendo muchísimo con él. Sí, nos quedamos aquí como... Sí. Yo por eso lo aprovecho muchísimo cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, porque además que fue profesor en lo personal, a todos los seminaristas siempre es un gran académico. Mira, yo creo que estamos en el momento y recuerdo, yo lo sé, sabes que te queremos y te respetamos muchísimo. Mira, yo recuerdo ahora en este momento las palabras de Lech Walesa, cuando después de aplicar la ley marcial en Polonia, o sea que todos estaban presos, todos estaban desaparecidos, Solidaridad en ese momento fue considerado ilegal una vez más, todos fueron a prisión, todos fueron reprimidos. En ese momento, Lech Walesa lo que dijo fue, acaban de perder, acaban de colgar los últimos clavos en su ataúd comunista. O sea, tú pudieras decir cómo en el peor momento para ti, y diríamos entre comillas el mejor momento para el régimen, ¿cómo tú puedes decir que el régimen acaba de perder? Si mira, te acaba de encarcelar, si en este momento... No, porque cuando un régimen, decía él, cuando un régimen lo único que le queda, la única opción es reprimir, cuando el régimen pierde la capacidad de disuadir al pueblo, de la capacidad de manipular a la gente, la única opción que le queda es lanzar a los militares a la calle, pues ese día perdieron, ese día se les acabó el poder, o al menos se les acabó el poder a nivel desde interno y comienza a desquebrajarse el sistema. O sea, cuando tú ves que un movimiento que funcionó, un movimiento que fue exitoso, que además fue el primer movimiento que logró tumbar un partido comunista que ya llevaba 45 años en el poder, y esa persona te dice eso, mira, te llena de inspiración para los cubanos, te llena más aún de compromiso, porque en esta causa uno siempre tiene que tener mucha fe, mucha fuerza y mucho compromiso, porque vamos a vivir momentos duros,
Hoy mismo tú bien lo mencionabas, tenemos a José Daniel Ferrer, que además es un amigo en lo personal nuestro, es una persona que queremos, yo lo conozco de Cuba. Félix Navarro comía en su casa, Tania Echeverría era como mi mamá. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Tenemos gente que queremos presa, pasando los peores momentos, las peores situaciones, viviendo y sufriendo tortura en las cárceles cubanas. O sea, cuando en un momento estamos ahora, diríamos, lo tenemos perdido, yo creo que es un momento para juntarnos, unir fuerzas, sacarte a veces de donde no hay y decir, hay que echar para adelante, tenemos que juntarnos todos y tenemos que decir, hay esperanza para Cuba. Es un momento donde el régimen lo único que le ha quedado es sacar a su fuerza a la calle, sacar su represión a la calle, pues que entonces es un momento que nosotros tenemos que aprovechar para decir, ya tú no tienes fuerza, a ti lo único que te queda es la represión. Exactamente. Y yo pienso que estamos en ese momento, pienso que estamos en una situación que es irreversible para el cubano. Ya ellos no tienen el apoyo, ni siquiera tienen el beneficio de la duda, porque mucha gente en Cuba a veces podía pensar, no, ellos lo hacen con buena intención o no saben qué es lo que está pasando. Tú sabes, siempre había justificaciones, pero ya hemos llegado a un punto de información en el que hay que agradecerle al presidente Trump las medidas que tomó durante su mandato también, que obligaron al régimen cubano a poner la internet en los móviles, siempre lo digo, y eso ha significado un antes y un después, porque ellos tenían el monopolio de la información hasta ese momento, y nosotros, la sociedad civil, los cubanos libres, pudimos enviar información a Cuba, y los propios cubanos dentro de Cuba pudieron enterarse de lo que pasaba en la esquina de su casa, porque normalmente no se enteraban de una protesta o de los opositores o de las injusticias, pensaban que le sucedía a ellos nada más. Y desde que la información corre libremente por los teléfonos cubanos, a pesar de la escasez de dinero o de teléfonos incluso, pues eso ha cambiado, o la censura del propio régimen, eso ha cambiado la mente de los cubanos, ¿no? Ellos han visto cómo nosotros nos manifestamos y hemos visto muchas veces, digamos, como un reflejo de las protestas que se hace en el exilio. Hemos visto un reflejo de esas protestas en Cuba. Me gustaría, ahora que hablamos del presidente Trump, recordarles que este viernes a las 9:30, a las 9 de la noche, en el American vamos a estar transmitiendo un programa especial con el meeting del presidente Trump, y me gustaría que viéramos las palabras que dijo y que parece que se va a presentar como candidato. Vamos a ver ese video del presidente Trump. We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Pues así decía el presidente, vamos a hacer a Estados Unidos poderosa otra vez. No sé si wealthy es rica otra vez o abundante, o no sé si es saludable, cualquiera de las dos. Wealthy me parece que es abundante, fuerte otra vez, segura otra vez y grande otra vez. A mí me parece que viene con muchísima fuerza y sería de una gran ayuda, no solo para el pueblo cubano, porque yo pienso que Cuba va a ser libre, si Dios quiere, antes del 2024. No creo que aguante hasta allá, pero sí para evitar el avance en Colombia que estamos viendo, en el resto de las Américas. En fin, ha sido un placer tremendo, amigos míos, tenerlos por acá y estar aquí. Vamos a ver si podemos hacer un contacto con Ana Olema, que está en la oscuridad de su edificio sin electricidad, pero nos puede decir unas palabras para por lo menos acompañarnos en este Cuban de hoy, un poco atípico sin ella. Hola Liu, ¿cómo estás? Gracias por hacer el Cuban el día de hoy, de verdad. Y agradezco a los invitados. Bueno, tenemos un corte estructural, están reparando el edificio, hay que decir, están haciendo un arreglo de FPL, pero como uno ha sufrido tanto el comunismo, los fantasmas dicen, bueno, ¿será que Biden está
imitando a los Castro, nunca se sabe. Entonces, no sé, nos pone nervioso, nos pone nervioso. No obstante eso, sí. Gracias a toda la audiencia. De verdad no tengo luz. Pero nada, lo bueno de aquí es que la luz viene en 2 segundos. No pasa eso en capitalismo, no pasa eso en libertad. O sea, mientras tú seas responsable de tus cosas, no va a pasar nada. Y es increíble estar aquí ahora comentando con ustedes, con Félix, con Chilling, sobre esto, porque las causas de las protestas en Pinar, pues fueron la electricidad, ¿no? Entonces me parece muy gracioso que yo esté aquí sin luz hoy, pero es un sin luz porque están mejorando el edificio, porque están mejorando todo. Es un par de horas nada más, ¿no? Esa es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Así que nada, Liu, muchas gracias por cubrirme y un abrazo a toda la audiencia de la América. Y nada, libertad. Y Biden, no lo hagas más. Aquí vemos a Biden que está persiguiendo a Ana. El fantasma del comunismo la persigue. Nada, queridos, muchísimas gracias por estar hoy en el Q1. El martes que viene ya va a estar Anolema acá. Les agradezco que me hayan acompañado. Y nada, les recuerdo a los cubanos que en las redes sociales están usando mucho el palacalle. Y otro que me encantó, que es un hashtag que dice: el apagón es la señal. Así que el schedule de los apagones que ellos siempre publican, pues son el schedule de las protestas también. Eso me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, de hecho yo puse a cada apagón un protestón. Así que ahí va. Me encanta. Me encanta. Bueno. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación, Chile. Un placer. Hasta luego. A ustedes, queridos amigos, sigan el American y recuerden el viernes a las 9 de la noche, programa especial con el meeting en español del presidente Donald Trump. Yo soy Liu Santiesteban y esto es el Q1 aquí en el American. Chao, chao.